Listo, chicos, entonces. El día de hoy vamos a empezar a ver el tema de multiplicación y división de fracciones. ¿Sí? La semana pasada vimos lo que era suma y resta. ¿Sí? Y decíamos que la suma y resta la hacíamos por medio de una operación llamada la operación ¿de qué? ¿Cómo se llamaba? La operación de la son, ¿qué? ¿De la son qué? De la sonrisa. De la sonrisa. Muy bien, la operación de la sonrisa. Cuando hablamos de división, se convierte en algo mucho más fácil. Cuando nosotros hablamos de multiplicación y división, es mucho más fácil. Vamos a empezar primero viendo la multiplicación. Vamos a ver la multiplicación de fracciones. Vamos a ver esta multiplicación de fracciones, cómo se hace, que en realidad es bastante sencilla. Cuando nosotros hablamos de multiplicación de fracciones, debemos tener en cuenta que lo que hacemos es multiplicar de frente, es decir, si yo tengo que multiplicar 3 medios por 7 cuartos, lo que yo hago es que voy a multiplicar de frente, es decir, 3 por 7, como lo indicamos acá. 3 por 7 y me da ¿cuánto como resultado? 21. 21, ¿cierto? Si yo multiplico 3 por 7, mi resultado será 21. Sí, como lo tenemos aquí. Esto está muy grande. Listo. Y también tenemos que hacer lo mismo abajo, tanto arriba como abajo hacemos la multiplicación de frente, es decir, 3 por 7 que me da 21 y 2 por 4 que me da 8, ¿cierto? Eso se cumple para absolutamente todas las multiplicaciones de fracciones, absolutamente para todas. Es decir, que si yo tengo, por ejemplo, vamos a hacer aquí un par de fracciones para multiplicar. Si yo tengo, por ejemplo, vamos a decir que tengo 5. Vamos a decir que tengo 5 onceavos. ¿Sí? A ver. Si tenemos 5 onceavos y yo los quiero multiplicar, por, no sé, vamos a ponerle 7 novenos, por ejemplo. 7 novenos. ¿Sí? Tendríamos que hacer la operación, ¿cómo? ¿Cómo nos quedaría esa operación, doña Eunice? Cuénteme. ¿Cómo nos quedaría arriba? 5 por 7. ¿Y cuánto me da 5 por 7? 30 ¿qué? 5 por 7, 35. 35, muy bien. Arriba nos daría 35. ¿Y abajo cuánto nos daría si multiplicamos 11 por 9? 99. 99, muy bien. Y listo, terminamos con esa multiplicación de fracciones. Eso es todo. Si tuviéramos otra, por ejemplo, vamos a poner otro ejemplo. Si tuviésemos, no sé, 13, vamos a poner 13 sextos. Si tuviéramos 13 sextos y los vamos a multiplicar por 1/2. ¿Cuánto nos daría eso arriba, doña Eunice? Aquí arriba, ¿cuánto nos daría? 13. 13. ¿Y abajo? 12. 12, muy bien. ¿Por qué? Porque siempre multiplicamos de frente, ¿cierto? Es decir, este con este. Siempre se cumple esa condición. El de arriba por el de arriba, el de abajo por el de
Abajo. Siempre se cumple esa condición cuando estamos multiplicando. Ojo, solo cuando estamos multiplicando. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, duda o inquietud de multiplicación de fracciones? No, señor. Listo, vamos ahora con la división de fracciones. ¿Listo? Vamos ahora con la división. ¿Cómo se hace la división? Resulta que cuando hablamos de la división, de fracciones, vamos a decir que lo hacemos de la siguiente manera. Me traigo estas de aquí. Vamos a traernos estas. Esto lo quitamos y esto lo quito porque necesitamos hacer es una división. Toca la división. Listo, si yo quisiera dividir estos dos fraccionarios, estas dos fracciones, tengo que hacerlo de la siguiente manera. Es bastante fácil, pero hay que prestarle atención al método. ¿Listo? Es muy sencillo. ¿Se acuerdan cuando hicimos suma y resta de fracciones? ¿Se acuerdan? Que hacíamos la operación de la sonrisa. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Se acuerdan que los primeros dos pasos era multiplicar de forma cruzada? Sí. ¿Sí se acuerdan? Pues bien, en este caso, para nosotros dividir, también vamos a multiplicar de forma cruzada. Entonces, vamos a multiplicar el de arriba del primero, ¿sí? Lo vamos a multiplicar 13 por 2. ¿Cuánto me daría 13 por 2? 26. 26. Ese número del primer cruce va a ir arriba. 26. Y vamos a hacer el segundo cruce. El segundo cruce es el de abajo del primero por el de arriba del segundo. Es decir, 6 por 1. ¿Cuánto me daría 6 por 1? 6. 6. Y se ubica abajo. Y ya resolvimos esa división de fracciones. ¿Fácil o difícil? Fácil. Vamos ahora a hacer otro ejemplo. Vamos a tener aquí, por ejemplo, 8 sobre 9. Y lo vamos a multiplicar por 10 cuartos. ¿Listo? Siguiendo las reglas de la división, ¿cómo nos quedaría arriba, doña Eunice? 8 por 4. ¿Y cuánto me daría 8 por 4? 32. Muy bien, me daría 32. Esperen porque es que aquí se me desubicó. Me daría 32. ¿Y abajo cuánto me daría? 90. 90, muy bien, me daría 90. Y listo, terminé con mi división de fracciones. Vamos a hacer otra. Vamos ahora a quitarle esto. Vamos a decir que tenemos, no sé, vamos a decir que tenemos 7 cuartos y que aquí tenemos 15 17avos, no 15 doceavos. ¿Listo? ¿Cómo me quedaría este arriba? ¿7 por 12? 7 por 12. ¿Y cuánto me daría 7 por 12? Muy bien. 84. 84. 84, muy bien.
un segundito porque sí. Eso. 84. ¿Y abajo cómo me quedaría? 60. 4 por Se- 15, 60. 60, muy bien. ¿Por qué? Porque sería 4 por 15. 4 por 15. Y listo, terminamos con división de fracciones. ¿Fácil o difícil? Fácil. Muy fácil, ¿cierto? Si se dan cuenta que la multiplicación y la división de fracciones es un poco más sencilla que la suma y la resta, ¿cierto? Es mucho más sencillo, es mucho más fácil. Eso es todo lo que hay que hacer. Cuando nos referimos a multiplicación de fracciones, decimos, ah, bueno, pues si estamos hablando de multiplicación, yo sé que multiplico de frente, uno por otro, así, de frente. Y cuando se trata de división, también multiplico, pero ya multiplico ¿de qué forma? Cruzado, ¿cierto? Y listo, terminé. ¿Fácil o difícil? Muy fácil, ¿cierto? Bueno, entonces, doña Eunice, para que usted vaya trabajando ahí mientras tantico, Señor. mientras que nosotros, pues mientras que vemos el otro tema, me va a trabajar las páginas. A ver, espérate, las últimas que vimos fue 81, 82 y 83. Bueno, en la 83 hay un pedacito de multiplicación y división, entonces vamos a hacer la 83, 84 y 85. Bueno, sí, señor. Sí, señor. Si tienes alguna duda, me preguntas, ¿vale? Porque hay algunos que de pronto te van a confundir, que son donde hay tres operaciones, donde hay tres fraccionarios, ¿sí? En ese caso, lo que hacemos es lo siguiente, doña Eunice, de una vez te explico. Digamos, por ejemplo, aquí tenemos tres fracciones. Mírala aquí, aquí está en la página 84, creo En que la es. 80. En la 84. En la 84 hay tres fracciones y las tres se están dividiendo, ¿cierto? Sí, señor. Para nosotros operar esas tres, lo único que hacemos es que tomamos parejitas. Tomamos primero las dos primeras y hacemos la operación. Y después con el resultado hacemos la división con el otro. Una pregunta, profe. ¿Sí? Aquí hay en la 84, esa que me está mostrando, dice, tiene el mismo nominador que el, El mismo denominador 9, ¿sí? sí, y arriba hay dos con el mismo numerador Ok. que 5. En el caso de los de multiplicación y división, no importa si el denominador es igual o diferente, siempre se opera de la misma manera. O sea, hago dos parejas de cada uno. En este caso, en el caso de aquí, ¿sí? Su merced simplemente coge, por ejemplo, el primero es 4/5 y el segundo es 5/9, ¿cierto? Sí, Entonces, primero hace la división de esos dos. sí. Y el resultado lo divides con el último. ¿Con cuál último, profe? Ahí sí me confundí. Ok, mira, vamos a hacerlo acá. Te voy a poner el ejemplo aquí en la presentación. Voy a llevarme estos de aquí. Y vamos a hacerlo acá, en una nueva diapositiva. Digamos que tenemos, vamos a poner aquí 6, aquí vamos a poner 4, no, vamos a poner 5, aquí vamos a poner 7 y aquí vamos a poner 5. Digamos que tengo, por ejemplo, estas tres fraccionarios y que se están dividiendo los tres, ¿cierto? Sí. Entonces yo lo primero que hago es que voy a coger una parejita. Voy a coger una parejita nada más. En este caso voy a coger los dos primeros. Voy a coger estos dos. ¿Sí? Entonces yo voy a coger estos dos acá. Sí, voy a coger estos dos. Voy a coger estos dos de primeritas. ¿Sí?
Estos dos de primeritas los voy a coger, entonces me los voy a llevar. Cojo esos dos, me los llevo y realizo la operación. ¿Cuánto me daría esto, doña Eunice, si estamos hablando de división? 7 por 4, Sí. 28. ¿Y ese 28 dónde quedaría? ¿Arriba o abajo? Arriba. ¿Segura? Recordemos que es cruzado, sí, pero el profe, primero sí. es este. El primero es Abajo. 7 por 5, que sería 35, quedaría arriba. Y 7 por 4, 28 quedaría 28 abajo, ¿cierto? quedaría abajo. Listo. Ahora, ya desarrollé mi primer parejita, que es esta. Ahora, este resultado que me dio, lo voy a dividir con este tercero que me hizo falta. Entonces, tomo este resultado, y lo voy a dividir con esta tercera, que fue la que me hizo falta. ¿Listo? ¿Cuánto me daría eso? Sería 35 por 5. Sí. Y 35 por 5 me daría 35 por 2, 70, 140, serían 175, ¿cierto? Sí. 175. Y me quedaría 28 por 6. ¿Qué 28 por 6 sería? 6 por 2, 12, 120, y 6 por 8, 48, y 120, 168, ¿sí? Si no estoy mal, me corrigen, por favor. 168. Listo, entonces el resultado de toda esa división, ¿cuánto me da? 175. Sobre 168. Listo. ¿Listo, Ya. nos dice? ¿Ya Sí, comprendiste cómo es el proceso? Sí. ¿Y las multiplicaciones son lo mismo, profe? En las multiplicaciones ya lo puedes hacer directamente, porque como los multiplicas de frente, pues si hay 3, multiplicas los 3. Si hay 4, multiplicas los 4. Listo, profe. ¿Listo? Eso Sí, es solamente en el tema de la división. Cuando hay multiplicación, que todas son multiplicación, pues lo puedes hacer así fácil. Bueno, señor. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, perfecto. Entonces, vamos ahora con el tema correspondiente para séptimo el día de hoy. ¿Qué son las ecuaciones de primer grado? ¿Listo? Entonces, vamos con nueva diapositiva y vamos con ecuaciones de primer grado con una incógnita. Bueno, para empezar con este tema de las ecuaciones de primer grado con una incógnita, tenemos que definir primero qué es eso de una incógnita, ¿cierto? ¿Alguien sabe qué es una incógnita? No, cuando yo digo, uy, es que eso es una incógnita, ¿a qué estaría haciendo referencia? Cuénteme. ¿Alguien sabe? Más o menos de pronto una incógnita a qué haría referencia. ¿No? ¿No sabemos? ¿Es como análisis, observación? No, cuando yo digo que tengo una incógnita, Una pregunta. exacto, se asocia con una pregunta, ¿cierto? Con algo que yo no sé, ¿cierto? Es algo que yo no conozco, por eso es una incógnita, porque yo no lo conozco. Si yo lo conociera, pues no sería una incógnita, ¿cierto? Dejaría de ser una incógnita porque ya la conocería, pero como no la conozco, se me convierte en una incógnita. Entonces, vamos a hablar de que incógnita es algo que yo no conozco. Vamos a poner aquí.
cuadro de texto, decimos que una incógnita, ¿sí?, nos hace referencia nos podría hacer referencia a algo desconocido, ¿cierto? Una incógnita sería algo desconocido o que no conozco. ¿Sí o no, chicos? Chicas. Y todos quienes estamos en clase, ¿cierto? Vamos a poner aquí en amarillito. Y decimos que una incógnita es algo desconocido o algo que yo no conozco. Entonces, ese es el primer término que nosotros tenemos que tener claro. ¿Qué es una incógnita? Ahora vamos a ver qué es... vamos a ver qué es eso de una ecuación. ¿Qué es una ecuación? ¿Alguien sabe qué es una ecuación? ¿Alguien de pronto tiene alguna idea más o menos de qué es una ecuación? Profe, expresiones que contienen una o más variables. Dime, Kelly. Expresiones que contienen una o más variables. Exactamente, una incógnita sería unas expresiones que contienen una o más variables, ¿sí? Pero entonces, antes de saltarnos a eso, tenemos que decir que una ecuación es una igualdad. Eso es lo primero, es una igualdad, empezando por ahí, ¿sí? Una igualdad. ¿Sí? Ecuación es igual o se hace referencia a una igualdad. Y en esta igualdad, ¿cierto?, se manejan unos términos, ¿cierto?, unas expresiones, ¿cierto?, donde se incluyen variables o incógnitas. Incógnitas es lo mismo que una variable. ¿Listo? Entonces vamos a ponerlo aquí. Incógnita también es una variable. ¿Qué quiere decir eso de variable? Si yo te digo a ti, oye, Geraldine, es que tú eres muy variable, ¿a qué hago referencia? ¿A qué estaría haciendo referencia? O por ejemplo, si yo se lo digo a Marinela, Marinela, tú eres muy variable, ¿a qué estoy haciendo referencia? Dime, Marinela, ¿a qué me referiría yo? Si yo digo que tú eres muy variable. Que podría variar o podría... Si por Que ejemplo varía yo te o podría digo, variar. si yo te digo es que tu genio es muy variable, ¿a qué hago referencia? A que unas veces puedes estar de buen humor, otras veces puedes estar de mal humor, otras veces puedes estar de pronto, mejor dicho, que matas a todo el mundo, otros días puedes estar que abrazas a todo el mundo, ¿cierto? Es decir, que tú cambias. Variable significa algo que cambia, algo que no se mantiene constante. Sí, porque cuando yo digo, es que mi carácter es constante, estoy diciendo que siempre soy el mismo, sin importar nada, siempre la misma persona, siempre la misma personalidad, siempre el mismo carácter. Pero cuando yo digo que alguien tiene un carácter variable, pues decimos que es una persona que unas veces está bien, otras veces está mal, unas veces está enojado, otras veces está feliz, etcétera, etcétera, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando nosotros hablamos de números. Hay unos números que son constantes y hay otros números que son variables. Esas variables también se les conoce como incógnitas. Vamos a ir a explicarlo de una forma un poco más explícita para que podamos comprenderlo mejor. Cuando hablamos de una constante,
¿cierto? Cuando hablamos de una constante o de un número constante, estamos haciendo referencia a algo que no cambia. Ojo, esto es importante. Constante significa que no cambia. Que no cambia, que siempre es como igual, ¿cierto? Siempre es igual, que no cambia, que siempre es igual, eso es una constante. Cuando hablamos nosotros de constantes en la matemática, cuando hablamos de constantes en el tema matemático, decimos, por ejemplo, que el 2 es una constante. ¿Por qué el 2 es una constante? ¿Ese 2 algún día cambia? No, ¿cierto? El 2 siempre es el 2 nunca cambia. Si yo me encuentro un 2 en alguna operación, ¿yo puedo decir que ese 2 es un 3? No, ¿cierto? Un 2 siempre es un 2. Un 3 siempre es un 3. Un 4 siempre es un 4. Es decir, que cuando nosotros hablamos de constante, nosotros estamos hablando de cualquier número en general, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, los números o los valores numéricos son constantes. Los valores numéricos son constantes. ¿Por qué son constantes? Pues porque nunca cambian, ¿cierto? Por ejemplo, si yo les digo a ustedes el 20 cambia algún día? No, el 20 siempre es el 20 nunca cambia, nunca varía, el 20 es el 20, el 50 es el 50, ¿cierto? Si yo pusiera, por ejemplo, aquí en este caso que tenemos el 2, yo puedo poner también el 4, ¿y el 4 cambiaría? No, tampoco cambiaría, ¿sí? Si yo pongo, por ejemplo, el 9, ¿el 9 cambiaría? Tampoco, el 9 jamás cambiaría. Los constantes siempre hablamos de números o los valores numéricos que nunca cambian. Pero cuando nosotros hablamos de una variable, una variable es todo lo contrario a una constante, ¿cierto? Porque una constante siempre está igual, pero una variable es algo que cambia, ¿sí? Porque yo les había dicho, cuando yo les digo, por ejemplo, es que tiene un genio muy variable, significa que tiene un genio que cambia mucho, que unos días puede ser una cosa, otras veces puede ser otra cosa, ¿cierto? Es decir, no es constante. Entonces, cuando nosotros hablamos de una variable matemática, nosotros hablamos de un valor que puede cambiar. Un valor que puede cambiar. Profe, pero si los números son constantes, si todos los números son constantes, entonces, ¿cómo hago yo para representar matemáticamente algo que varía si los números siempre son constantes? Pues en este caso, cuando nosotros hablamos de variables, nosotros hacemos obligatoriamente alusión o nos referimos a la parte literal. Los literales. ¿Y los literales cuáles son? Por ejemplo, X o Y o Z o A o B o C o cualquier letra del alfabeto o cualquier letra del alfabeto. Cuando nosotros hablamos de estos, estamos haciendo referencia a variables y esas variables se me convierten obligatoriamente en unas incógnitas. Se me convierte en una incógnita. Cuando yo les digo, por ejemplo, que X, vamos a ponerlo aquí,
Si yo les digo, por ejemplo, que x más 2 es igual a 8, yo a x la conozco en este caso, o sea, ahí puedo decir quién es x. No, ¿cierto? Porque todavía no sé quién es x. Por ahora yo solo sé que si a x, que es un número cualquiera, porque x puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, es un número que yo no conozco. Como es un número que yo no conozco, puede ser un número cualquiera, puede ser un número, puede ser inclusive hasta el 500.000. Es un número que yo no conozco, es un número cualquiera. Pero me dicen que si yo a ese número cualquiera llamado x le sumo 2, me daría 8. Entonces, ¿x cuánto sería? ¿O qué número sería x? 6. 6, ¿cierto? En este caso yo podría decir, pues x es igual a 6, ¿cierto? Yo diría, en este caso, x es igual a 6. X es igual a 6, ¿sí? En este caso particular. Pero ¿qué pasa si yo digo ahora, qué pasa si yo ahora digo que x menos 11 es igual a 5? Que si yo a x le quito 11 me da 5. ¿Cuánto valdría x? En ese caso, x, ¿cuánto sería? Si yo tengo un número x que todavía no conozco y a ese número x que no conozco le quito 11, el resultado me da 5, ¿cuánto equivaldría ese número x? ¿Quién me dice? 16. Muy bien, en ese caso este número x sería 16, porque si yo a 16 le quito 11 me da 5. Entonces, si se dan cuenta que aquí x, ¿a cuánto equivale x en esta ecuación? En esta, ¿a cuánto equivale x? X equivale a 6, pero en esta otra x, ¿a cuánto equivale? 16. A 16. Por eso decimos que x no es una constante, porque x no es la misma siempre. Eso va a depender de la ecuación en la cual x esté. Es decir, en la primera ecuación, x valía 6, pero en la segunda x vale 16, que es completamente diferente, ¿cierto? Por eso llamamos que es una variable, porque puede tomar diferentes valores, puede tomar diferentes números, diferentes identidades, diferentes valores, dependiendo, ¿sí?, de la ecuación. ¿Sí me hago entender, chicos, la diferencia entre una constante y una variable y a qué nos referimos cuando hablamos de un número variable o de una incógnita? En este caso, x es una incógnita. ¿Por qué es una incógnita? Porque no lo conocíamos, ¿cierto? Si nosotros ponemos otro ejemplo, si nosotros ponemos otro ejemplo, podría ser que si yo a x lo multiplico, recordemos que el signo multiplicación es un asterisco, ¿cierto? Si yo a x lo multiplico por 5 y me da 45, ¿x a cuánto sería igual? Aquí miramos que x aquí, es un número que no conocemos, ¿cierto? ¿O sí lo conocemos? No, ¿cierto? Todavía no. No conocemos x. Entonces x se nos convierte en algo que yo no conozco, en algo que yo no sé. ¿Y cómo dijimos que se llama algo que yo no conozco o algo que yo no sé?
Aquí está, ¿cómo se llama? Incógnita. Incógnita, ¿cierto? Entonces diríamos que en esta ecuación X es una incógnita, ¿sí? Pero esa incógnita yo la puedo resolver, es decir, yo puedo hallar esa incógnita. En este caso, ¿a cuánto equivaldría esa incógnita? ¿O qué valor tendría esta X? 9. Si yo sé que al multiplicarla por 5 me da 45, sería 9, ¿cierto? Diríamos que en este caso X es igual a 9, pero sí se dan cuenta, chicos, que en esta ecuación X toma un valor, en esta toma un valor diferente y en esta toma otro valor diferente. Siempre toma valores diferentes. ¿Por qué? Porque es un número variable. Es un número que puede adoptar cualquier valor. Por eso se llama variable. Hasta ahí, chicos. ¿Sí tenemos claro el término variable? ¿Sí? Ok. ¿Y el término constante también? Listo. Entonces, yo les voy a anexar un videíto para la tarea a los chicos de séptimo para que aprendamos a despejar estas ecuaciones. ¿Listo? Es decir, cómo hallar el valor de esa variable. Eso va a ser para poderles dejar el trabajito del día de hoy. ¿Listo, muchachos? Nos vemos la siguiente clase, chicos. Los tengo que dejar porque tenemos reunión ahorita en 2 minuticos los profes. Entonces,